En el silencio de un momento eterno, el creador del universo, aquel que formó los cielos con sus manos y dio forma al polvo de la tierra, lloró. No fue un milagro, no fue una enseñanza, no fue una multitud siendo alimentada, ni un ciego recobrando la vista. Fue algo mucho más íntimo, más humano, una lágrima que descendió lentamente por el rostro del Hijo de Dios, una lágrima silenciosa pero con un peso eterno. ¿Por qué lloraría Jesús? Él que tiene poder sobre la vida y la muerte, Él que caminó sobre las aguas y calmó tempestades con una sola palabra, Él que conoce el final desde el principio y nunca es tomado por sorpresa, Él lloró. ¿Será que el dolor humano realmente toca el corazón de Dios? ¿Será que tus lágrimas, aquellas que nadie ve, realmente importan en el cielo? La escena es breve, un solo versículo, 2 palabras, pero en ellas se encierra una de las verdades más profundas y poderosas de toda la Escritura. Jesús lloró, y ese llanto no fue casual, no fue vacío, no fue débil, fue una revelación, una declaración, una respuesta divina al sufrimiento humano. Y tal vez esa lágrima tenga mucho más que ver contigo de lo que imaginas, porque ese día, cuando Jesús se detuvo ante una tumba, no solo lloró por un amigo, lloró por todos nosotros, por ti, por tu dolor, por tu pérdida, por aquello que te rompe por dentro. Y en ese llanto comienza una historia que hoy puede transformar tu vida. A veces, el dolor llega sin aviso. Te despiertas un día y todo cambió. El teléfono suena, una voz quebrada, una noticia que parte tu mundo en dos. Alguien que amas ya no está. Un accidente, una enfermedad, un silencio que jamás imaginaste. Otras veces no es una pérdida repentina, es algo que se acumula, día tras día. Una sensación constante de vacío, de abandono, de preguntas sin respuesta. Lucía había perdido a su madre hacía 2 años. Desde entonces, cada domingo era una lucha. Iba a la iglesia, sonreía, levantaba las manos en adoración, pero por dentro se sentía rota. Recordaba cada detalle, la última conversación, el hospital, la mirada que decía, no me dejes. Y sin embargo, la muerte se la llevó. Durante meses Lucía oró por un milagro, suplicó, lloró de rodillas, pero el milagro no llegó, y con él se fue también su fe. ¿Dónde estabas, Dios?, murmuraba cada noche. Si eres tan bueno, ¿por qué no escuchaste mis gritos? En su corazón, una herida abierta. No era solo el dolor de perder a su madre, era el dolor de sentirse abandonada por Dios. Y es que, cuando la tragedia nos golpea, muchas veces no cuestionamos la vida, cuestionamos al creador de la vida. ¿Por qué no hiciste nada? ¿Por qué te quedaste en silencio? ¿Por qué permitiste esto? ¿Has estado ahí? ¿Has sentido que Dios llegó tarde? La historia de Marta y María en el Evangelio de Juan es tan humana, tan nuestra. Su hermano, Lázaro, estaba enfermo. Mandaron a llamar a Jesús con urgencia. Sabían quién era. Lo habían visto sanar enfermos, devolver la vista a ciegos, multiplicar panes. Sabían que Él podía hacer algo. Pero Jesús no fue inmediatamente. Se quedó donde estaba 2 días más, y cuando finalmente llegó, ya era tarde. Lázaro había muerto. La casa estaba llena de luto, lágrimas, rostros apagados, olor a muerte. Y entonces viene la escena. Marta corre hacia Jesús. Su voz tiembla, pero sus palabras son firmes. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Esa frase no es solo una expresión de tristeza, es una acusación velada, un clamor dolido. ¿Por qué no viniste? ¿Dónde estabas cuando más te necesitábamos? ¿Te suena familiar? ¿Cuántas veces hemos orado por un trabajo, por la restauración de una familia, por una cura, por una respuesta? Y sentimos que el cielo está mudo, que Dios se quedó quieto mientras todo se desmoronaba. Volvamos a Lucía. Una noche, mientras buscaba un libro en su estante, uno cayó al suelo. Era su Biblia, antigua, empolvada, cayó abierta en el Evangelio de Juan, capítulo 11. Jesús llegó al lugar donde estaba Lázaro, y cuando vio a María llorando y a los judíos con ella, también llorando, se conmovió profundamente y lloró. 2 palabras, Jesús lloró. Lucía se quedó en silencio. Leyó esa frase una y otra vez. Jesús lloró. ¿Por qué? Él sabía que iba a resucitar a Lázaro.
Sabía que la muerte no tendría la última palabra. Entonces, ¿por qué lloró? Lucía empezó a llorar también. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba sola, que Jesús había llorado con ella. Y es que a veces lo que más necesitamos no es una explicación, es compañía, es saber que Dios no está distante, que no es frío ni indiferente, es un Dios que se involucra, que se acerca, que siente. Jesús no llegó tarde, llegó exactamente cuando debía, porque antes de hacer un milagro en la tumba, quiso hacer un milagro en el corazón, quiso mostrarles que no estaban solas, que Él veía cada lágrima, que el dolor humano no le es ajeno, que cuando tú sufres, Él también sufre. El llanto de Jesús no fue por falta de fe, fue un acto de amor, una declaración silenciosa. Estoy contigo en tu dolor, no estás solo, no estás sola. Lucía cerró su Biblia, pero esa noche, algo se había encendido dentro de ella. No todas las heridas sanan en un día, pero ella ya no cargaba su dolor sola. Jesús estaba con ella. ¿Y tú? ¿Dónde estás ahora? Tal vez también sientes que Dios llegó tarde, que no respondió, que no se movió, que no evitó la pérdida. Pero escúchame bien,